less driving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad. Y en esta oportunidad, este día miércoles por la mañana, agradecer a Dios, ¿cierto? A todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, ahí en IDR Ministerio, en Swanspay, en Instagram y también en las redes sociales de Solange Tobar. Estamos muy contentos. Bueno, seguimos un poco complicado con la voz, ¿cierto? Estos cambios de temperatura, pero muy agradecidos, muy contentos, muy felices de todo lo que pudimos vivir y experimentar en la ciudad de Bogotá, Colombia. Así que a todos nuestros amigos, pastores y tanta gente que pudo compartir estos 4 días de seminario allá en Bogotá, agradecidos, contentos y nos sentimos tremendamente bendecidos. Todo yo creo que pudo llegar a ese lugar, todos los ministros, siervos de Dios que pudieron compartir en este Centro Mundial de Avivamiento, ¿cierto?, en la ciudad de Bogotá. Creo que ninguno de ellos llegó igual a su casa, ninguno de ellos llegó como se encontraba, sino más bien llegó en llamas. Y eso es lo que anhelamos y deseamos para nuestro Chile amado, que Chile esté en llamas por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludamos a todos y principalmente a los que ya nos están escuchando a través de los audios digitales, a través de Spotify y YouTube y esto, cierto, todas estas redes sociales que podemos compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar, el episodio 17 ya de este podcast, vamos a hablar de algo que poco se está escuchando en el último tiempo y que poco hablamos y entender un poco de que la santidad, ¿cierto?, no es opción en nuestra vida, sino es una obligación. Mira qué tremendo. Hay que hablar de santidad, iglesia, a nuestros amigos, pastores, líderes. Tenemos que hablar de santidad. Primeramente, ¿cierto?, explicarle a nuestros amigos que están escuchando que la santidad de Dios es algo extraordinario. Dios es santo. Y en la Biblia, ¿cierto?, encontramos múltiples de versículos que resaltan su santidad, desde el principio hasta el fin, así como también lugares santos que describe la Biblia como el huerto del Edén, ¿cierto?, y la ciudad santa, el cielo y la tierra nueva en Apocalipsis. Pero cuando nos enfocamos, ¿cierto?, en este tema, en nosotros, en los hijos de Dios, ¿cierto?, los creyentes, aquellos que hemos aceptado a Dios como nuestro único Salvador, ¿cierto?, y estamos siguiendo sus caminos y escuchamos la palabra santo, lo primero que podemos entender en nuestra mente que se trata de algo limpio, de algo de pureza. Pero en realidad esto es secundario para nosotros, secundario en la palabra de Dios. Porque ser santo, la palabra santo, lo que significa es ser apartado. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque en los tiempos que estamos viviendo, en lo social que se está manifestando, en tantas cosas como en las escuelas, las universidades, tantas ideologías, nosotros debemos orar, iglesia, por nosotros mismos, por nuestra descendencia, por nuestros hijos y apartarnos de lo terrenal que es este mundo. Podemos vivir en este mundo, ¿verdad? Podemos disfrutar quizás algunas cosas de este mundo, podemos formarnos en este mundo, pero recuerde que usted y yo somos apartados de lo que vivimos. Qué tremendo, es maravilloso como el Señor usa esta palabra apartado exclusivamente para nosotros. Recuerde que la gracia de Él es con nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo te quiero hablar de Efesios 1, para los que están ahí anotando, Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 y 5. Miren lo que dice aquí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué tremendo. ¿Sabe? El llamado de hoy es apropiarnos de lo que Dios ya nos dejó, su promesa. Nuestra mayor motivación para buscar la santidad, ¿cierto?, aquí en la tierra, en nuestra vida diaria,
en nuestra vida, ¿cierto?, natural completamente, es que usted y yo tengamos temor de este Dios maravilloso y el temor de querer hacer su perfecta voluntad. ¿Podemos lograr algo así? Sí podemos. Amén. Sí podemos. Si obedecemos su palabra. Y cuando hablamos de santidad, yo creo que toda la gente se asusta porque cree que estamos hablando de ser santo en lo físico. Pero no solamente hablamos de la santidad física, sino de nuestra santidad espiritual. Debemos tener, un día he escuchado a un gran amigo pastor, ojos santos, ¿verdad? Boca santa, oídos santos, porque debemos hacer la diferencia con el mundo. Y la Biblia nos habla de dos tipos de santidad. Y creo que lo estuve predicando un tiempo, unos buenos años atrás, hablando de la santidad posicional y la santidad progresiva. Entonces, cuando hablamos de la santidad posicional, esa es la que tenemos todos los creyentes. Al momento de unirnos con Cristo, ¿cierto? Él nos posiciona para ser llamados santos. Amén. Y la cual es la santidad progresiva, ¿cierto? Es el proceso de transformación que pasa desde el día que aceptamos a Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas y caminamos en esta carrera del Evangelio para, ¿cierto?, para seguir avanzando a la meta que es irnos con Él a esta vida eterna. Amén. Entonces, siempre estamos hablando de estas dos santidades. Esta santidad posicional que nos entrega Cristo, ¿cierto?, al momento de aceptarle a Él, al momento que Él murió en aquella cruz por nuestros pecados, al momento de hacerlo el Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Y esta santidad progresiva que vamos a experimentar en nuestro día a día, en la transformación de ser un hombre no creyente a un hombre creyente o viceversa, ¿cierto? En mujeres también, una mujer no creyente a ser una mujer creyente. Tenemos una santidad posicional cuando nos unimos a través de Cristo, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial, pero también tenemos esta santidad que usted y yo tiene que trabajar, tiene que anhelar, tiene que buscarla. Amén. No es una opción vivir en santidad. Es un deber que deberíamos tener porque dice su palabra que sin santidad no le veremos. Amén. Entonces, la Biblia completa nos habla de su santidad. Mire, quiero que anote ahí Hebreos 10:10. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Aquí nos habla nuevamente de la santidad posicional, o sea, el sacrificio de Dios, ¿cierto?, de Jesús, el Hijo amado allí en la cruz, nos otorgó que fuéramos santificados mediante lavado, limpiado, ¿cierto?, perdonado mediante su sangre preciosa. Él nos reconcilió con el Padre y aún así Dios nos está revelando este acto de amor a través de este Jesucristo, de este Dios que es el Salvador del mundo, porque Él dio su vida por ti y por mí, ¿cierto? Amén. Y por todo aquel que aún todavía no le conoce, pero que le puede conocer. Él dio su vida por esta humanidad. Entonces, nosotros debemos entender que la identidad original que iniciamos, ¿cierto? Cuando Dios nos creó teníamos una identidad santa y está ahí en Génesis 1:27. Pero cuando viene, ¿cierto?, esta mentira de Satanás manipulando y distorsionando quizá los pensamientos o la forma, sembrando la intriga, la duda, ¿cierto?, a la mujer de no desobedecer a Dios, o sea, desobedecer porque serían como Dios, ¿cierto?, cuando ¿cierto?, cometen el pecado de la desobediencia, porque ese fue el pecado. Y ahí nosotros tomamos esta identidad quebrantada, esta identidad caída en Génesis 3:6, ¿cierto? Desobedecemos y dejamos entrar el pecado, pero viene esta identidad, iglesia amada, identidad restaurada, el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto?, en aquella cruz nos quita el pecado. Amén. Entonces es importante mencionar que Jesús en la cruz, ¿por qué estuvo allí? Porque tenemos oportunidad a través de Él para ir al Padre. Y debemos aprender, iglesia amada, iglesia que está escuchando, esta iglesia virtual, esta iglesia de las naciones, que nosotros debemos buscar esta santidad día a día. La santidad
no es una opción. La santidad es un deseo de Dios con nosotros, es un mandato. La santidad debe ser plena en todas las áreas de nuestra vida y que Dios nos ayude para poder lograrlo, porque sabemos que son tiempos complicados. Mire, el apóstol Pablo, en una de las cartas a la iglesia tesalónica, una de las peticiones que le hablaba a sus conversos, sean santificados por completo. Entonces la palabra de Dios, ¿cierto? Ahí demandaba una santidad, por dentro, por fuera. Aquí comenzamos a hablar de esta santidad progresiva. Y, y eso es lo importante, y eso está ahí en primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no veo otro versículo tan perfecto como este, iglesia, porque Dios, ¿cierto? No está hablando de su paz, no está hablando de santificarnos por completo, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma y cuerpo. Entonces, la santificación, iglesia, es progresiva, es en el camino, porque tenemos que ir caminando, luchando y cierto batallando esto cierto, todas estas cosas que vivimos humanamente, el pecado, los pensamientos. Entonces es importante separarnos del pecado. Cuando nos separamos del pecado, nos consagramos a Dios. Tenemos esta santidad constante, posicional, pero también tenemos esta constante santidad progresiva y además tenemos cierto esta consagración a nuestro Dios. Por eso es importante aceptar a Dios en nuestra vida y comenzar a despojarnos para los nuevitos, ¿cierto? Del viejo hombre, de la vieja mujer, iniciar una nueva vida en Cristo. Es importante, iglesia, que no solamente santificarnos o mantener esta consagración sea para nuestro espíritu, alma, sino también para nuestro cuerpo. ¿Y cómo hacemos todo esto? A través de nuestro amigo, ¿cierto? El que siempre está, el gran consolador de la tierra, Espíritu Santo. A través de Él podemos seguir caminando, teniendo fuerza y llegar a todo esto que nos envía el Señor a hacer a través de su palabra. Mira, te quiero compartir Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestido pues como escogido de Dios santo y amados, de entraña de misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Esta es la versión Reina Valera, ¿verdad? Antigua, un poquito diferente, pero que se entiende. Nosotros nos debemos vestir como escogidos de Dios. Debemos, ¿cierto?, ser ejemplo, no solamente quizá con lo que se ve en la visibilidad, sino también en nuestra forma de expresar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir. Debemos reflejar la santidad que Cristo nos enseñó. Un inconverso, ¿cierto?, debe ver a un cristiano en nosotros. Una relación con Dios hace que logremos esa observación. O sea, un inconverso que hoy día no conoce a Dios, que no le interesa por la religión, por tal motivo, porque ha escuchado quizás lo peor del Evangelio, tiene que ver a Cristo, tiene que ver reflejado en nosotros algo diferente para que pueda creer. Por eso es importante, iglesia amada, que nosotros seamos guardados irreprensiblemente para la venida, ¿cierto?, de nuestro Señor. Amén. Todo nuestro cuerpo, por dentro, por fuera, debe ser encontrado irreprensible ante su venida. ¿Se acuerdan ese versículo de Pablo? Que debíamos ser irreprensibles. Y para aquellos que quizás están escuchando, ¿saben lo que significa esta palabra? Irreprensible es en el primer lugar, es una palabra legal que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Lo que la LBA lo traduce, ¿cierto?, en una versión moderna, dice que en primer lugar, ¿cierto?, debe ser una palabra legal que indica el tipo de inocencia ante los ojos de la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que significa que nadie puede legítimamente reprenderte o hacer cargo en tu contra de manera permanente. Amén.
Ellos pueden acusarte, pero tu conducta con el tiempo se absolverá al demostrar que eres sin culpa. ¿Se está entendiendo? Sin culpa. Amén. Y una de las traducciones mucho más comunes que irrepresible, ¿cierto? Es que tu vida es tan consciente, que tu reputación es creíble, que eres ejemplo a seguir, que no se hace, que no has demostrado un evangelio falso, que no has mostrado un evangelio con una falsa identidad. O sea, que en algún momento todo lo que esté en tu contra, que puedas levantarse, ¿cierto?, en tu contra, tengamos ¿cierto?, esta inocencia, este actuar, esta conducta ¿cierto?, de hacer lo correcto, de hacerlo íntegro, de hacerlo santo ante los ojos de nuestro Dios maravilloso. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¿Eh? ¡Qué tremenda palabra! El Señor, ¿cierto?, de una forma u otra nos habla de formas simples y sencillas, pero directo a nuestro corazón. Yo recuerdo un capítulo, iglesia amada, de Isaías, capítulo 6, versículo 1, por ahí hacia adelante. Me acuerdo que empezaba diciendo, y me acuerdo que lo memoricé porque fue una de mis primeras predicaciones, donde hablaba de que el año que murió el rey Usías, ¿cierto?, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y recuerdo que aquí el profeta Isaías, ¿cierto?, estaba hablando de la visión, pero cuando comenzó a hablar de una visión que yo encuentro extraordinaria, maravillosa, ¿cierto?, él habla de que algo debió morir. Mire, dice que en el versículo 2 del capítulo de Isaías, para lo que están buscando, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Mire qué importante. Nosotros hemos sido creados para ser adoradores de Él. Y aquí, ¿cierto?, los serafines, ellos sabían quién era Dios. Ellos no tenían que entender más allá, si sabían quién era Dios, pero ellos daban voces y hablaban entre nosotros: Santo, Santo. Estaban proclamando la santidad de Jehová de los ejércitos en toda la tierra, ¿cierto? Y dice que toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Por qué es importante entender? Porque aquí Isaías, encuentro yo en el versículo más adelante, 5, habla de la humildad que sintió, de lo digno que se sintió ante tanta santidad y tanta gloria. Dice: entonces dije: ay de mí, yo soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! O sea, Isaías deja el reconocimiento de su humildad, ¿cierto? Deja aquí implantado, o sea, escribe, ¿cierto?, lo que vio el santo, santo Jehová de los ejércitos, y reconoce su condición, su circunstancia, su actuar, ¿cierto?, en su vida. Viendo yo los ojos del Rey, vi al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, iglesia, pero yo me encontraba muerto, inmundo, de labios que habitaba la inmundicia. Pero él estaba reconociendo esta santidad en el Señor. Y mire, dice: y volvió hacia mí uno de los serafines, y tendiendo en su mano un carbón encendido, toma el altar con una tenaza, y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Dice el versículo siguiente, dice: en el año que murió el rey Usías, y yo vi al Señor. Mire, perdóname volver al 1. Cuando nosotros matamos eso que no nos deja avanzar, ese pecado, esa falta de integridad, esa falta de estar ante su presencia, cuando matamos nuestra carne, cuando matamos, ¿cierto?, podemos matar lo que cargamos en lo natural, vamos a ver estas cosas maravillosas. Isaías estaba viendo al santo, santo Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y al Señor de señores, pero estaba reconociendo su inmundicia, esta circunstancia que él tenía en su vida.
Por eso es importante, iglesia, que nosotros debemos meditar, debemos actuar, debemos vivir, sentir en esta santidad que el Señor habla. No solamente cuando le aceptamos a Él y tomamos la posición de hijo, sino cuando vivimos esta santidad progresiva, constante, día a día, en nuestra naturaleza humana, en nuestros compromisos. Nosotros debemos reflejar a Dios. No hay mejor forma de predicar que reflejar a Dios con nuestros actos. Amén. Mire qué importante. El profeta vio a Dios, reconoció la grandeza de Dios, su poder y su gloria. Amén. Él pudo ver, pudo tener esta visión sobrenatural y reconocer que ante Dios, ¿verdad? Nos falta tanto, iglesia amada, ante esta maravilla, este extraordinario Dios, a este Dios santo, a este Dios grande, a este Dios que tiene poder, gracia, misericordia, bondad y amor. Él estaba reconociendo lo que estaba viendo ante este trono. Por eso es importante buscar tu santidad, iglesia, tu santidad, para que podamos tener este acercamiento de integridad, para que podamos entrar a esta vida eterna, para poder estar, cierto, en presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante reconocer a Dios nuestras faltas, quebrantarnos ante su presencia y poder ir avanzando día a día, ¿cierto?, en este caminar en Cristo. Amén. Sin duda Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo que podemos estar viviendo, pero si nosotros tenemos una disposición del corazón, una disposición para entregarnos a Él, iremos caminando en esta santidad constante día a día para la gloria de Dios. Recuerde que, como decía Efesios, fuimos creados antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para buenas obras. Amén. Escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha de delante de Él, predestinados y adoptados hijos suyos. Qué tremendo es el Señor, iglesia. Qué tremendo es el Señor. Y entender que es ser santo, que tener una santidad continua es apartarse de lo que el mundo nos ofrece, poder representar a Dios en todo acto, en toda circunstancia y en todo lugar que podamos compartir, ¿cierto? Y que podamos visitar, que podamos vivir en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras iglesias. Con todos, iglesias, debemos representar el carácter de Cristo en medio de nosotros. Amén. Que es importante poder entender lo que es la santidad. Poder saber que debemos ser apartados de todo lo que vemos. Amén. Retirarse, mire, dice que en hebreo significa apartar. Retirarse, esquivar algo, aislado, distante, quizás lejano. Debemos ser apartados de las cosas de este mundo para vivir santo, para su gloria, para su honra. Aleluya, qué lindo es el Señor. Cómo nos va enseñando de esta santidad. Recuerda, iglesia, no es una acción, sino un deber. Poder trabajar con nuestra santidad y consagración de quién, ¿cierto? A quién nos envió a llamar de este Dios maravilloso llamado Jesucristo. Amén. ¿Cuánto puedo glorificar a Dios? Esta mañana fría, muy fría, con un poco de voz malograda, ¿verdad? Por los cambios de temperatura, puedan glorificar porque el Señor te viene a recordar que debes ser santo, 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 para ir, ¿cierto?, a su presencia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Este episodio número 17, Señor, donde habla que la santidad no es una opción, sino un mandato de ti, que nosotros debemos ir descubriendo, caminando, creyendo que podemos ser hombres y mujeres íntegros ante ti, Señor. Señor, yo bendigo a todo aquel que está escuchando, todo aquel que está con nosotros, todo aquel que está compartiendo estos audios digitales a través de Spotify, YouTube, Señor, Ancho y las redes sociales. Señor, yo les bendigo a la distancia, Señor, y declaro sobre ello en esta mañana, Señor, que esta palabra de santidad viene a recordarle a tu iglesia, a tu pueblo,
que debemos buscar esta santidad en nuestras vidas, esta integridad para ir a algo mayor ante tu presencia. Yo les bendigo a cada uno, Señor, a la distancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, glorificar a Dios por este episodio número 17 ya. Y agradecer también a todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. La verdad estamos muy contentos porque hemos visto el favor de Dios en cada episodio, en cada lugar, y cómo la gente nos está escuchando en diferentes lugares del mundo y nos llegan esos audios y esos mensajes a las redes sociales. Así que agradecida como siempre una vez más. Ahora sí, próximo martes, ya estamos en casa el próximo martes. Por aún estamos viajando en la obra de Dios, ¿cierto? Cumpliendo esta asignación, esta agenda que Dios nos ha preparado, que está ya en su corazón, pero ya el próximo martes estaremos grabando en vivo, ¿cierto? El episodio número 18. Así que esperamos escucharnos, leerle su mensaje, su saludo el próximo martes. Recuerden, Posca, mi identidad. Y bueno, el día viernes tenemos el día de IDR Casa de Paz Online para las naciones, para Chile. El día sábado el discipulado en la ciudad de Coronel. Así que para todos los que están escuchando, háblenos, escríbanos y háganse parte de todos estos espacios que hemos podido abrir y compartir en el reino, ¿cierto?, de los cielos, pero aquí en la tierra, para ser formados, levantados y avivados en el nombre de Jesús. Nos escuchamos entonces, iglesia amada. Recuerde, estamos ahí, IDR Ministerio, Instagram, IDR Ministerio en Fanspay y en YouTube, IDR Ministerio a través de los podcasts digitales. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Bendiciones, chao, chao.